Si no me crucifican acá en el colegio. Disculpen. Ya. Ahora sí. ¿Lo ven, chicos, no? Como siempre, hablo solo. Nadie me contesta. Ahí está. En esta imagen, ya, que lo estamos viendo ahí, vemos lo que es la campaña terrestre y vemos algunas de las batallas. Por ejemplo, comienza con el desembarco en Pisagua, ¿no? Ahí en Pisagua va a comenzar el desembarco chileno. Como dije hace unos minutos, ya se habían apoderado del mar, ¿no? Trasladan sus ejércitos en barcos y desembarcan en Pisagua, ¿no? Y ahí ya lo estaba esperando el ejército aliado. ¿Quiénes formaban el ejército aliado? Los peruanos y los bolivianos. Ojo, como sabemos, de 2 clases atrás, el Perú se vio arrastrado a esta guerra porque Bolivia le exigió que entrara a esta guerra porque Perú había firmado un tratado secreto 6 años antes, ¿no? O sea, el Perú se vio arrastrado a esta guerra que en un principio no era de Perú, era de Chile y Bolivia, ¿no? Entonces ya Bolivia estaba con su ejército acá y el ejército aliado, pero no boliviano, esperando el desembarco de los chilenos. Hubo ahí un enfrentamiento, pero nuevamente los chilenos pudieron desembarcar su ejército y ya estaban en territorio peruano. Luego vemos ahí la batalla de Germania, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá, que es la única, ahí ven en la diapositiva, es la única batalla, ¿no?, que gana el Perú en esa campaña que es en el sur, ¿no? Es la única batalla que gana, ¿ya? Pero no sirvió de nada esa batalla porque como teníamos armas obsoletas o armas gastadas o teníamos poco armamento, al retirarse el ejército chileno que había sido vencido, el ejército peruano no pudo perseguirlo y terminar de derrotarlo por completo o aniquilar ese ejército porque el ejército peruano se había quedado sin balas. Ya no podía, ya no tenía municiones. Entonces el ejército chileno que perdió ahí, los sobrevivientes pudieron retirarse y reagruparse después, ¿no? Es más, a ese ejército chileno venía por más ya otro ejército que lo iba a apoyar, ¿no? Entonces, la batalla de Tarapacá que la ganó el ejército peruano no sirvió de nada, porque al final tuvieron que retirarse, porque ya sabían que venía un ejército chileno más grande. Entonces, fue una victoria que al final no sirvió de nada, pero siempre se habla que es o es la única batalla que gana Perú en la campaña del sur, en el sur del Perú, es la única que gana. Entonces, vemos ahí esas 4 primeras batallas. Ojo, y en ese momento ya se notaba que Bolivia ya tenía la intención ya de, el gobierno boliviano, Daza, que provocó toda esta guerra con el impuesto de los 10 centavos, ya se estaba dando cuenta que esta guerra la iban a perder y ya estaban dando señales de que se querían retirar, ¿no? Entonces, eso es lo que molesta, ¿no? Porque prácticamente entramos a esta guerra obligados por ellos, y ya ahora los bolivianos como que estaban tirados. Por ejemplo, en la batalla de Tarapacá, el ejército boliviano nunca llegó a apoyar a Cáceres, porque Cáceres es el que dirige al ejército peruano en esta batalla. El ejército boliviano no llegó a apoyar al ejército peruano, ¿no? Entonces ya había señales de esto, ¿no? Es por eso que seguimos viendo, por ejemplo, ahora la campaña de Tacna y Arica, ¿no? Vemos ahí 3 batallas más, ¿ya? Entonces viene la batalla de Los Ángeles, viene la batalla del Alto de la Alianza, como ven ahí en las diapositivas. Esta batalla es clave, ¿ya? Esta batalla es clave. Antes de que sucediera esta batalla del Alto de la Alianza, ocurrieron 2 golpes de Estado. Escuchen, 2 golpes de Estado. Uno en Perú y uno en Chile. ¿Qué quiere decir golpe de Estado? Que los presidentes de Perú y de Chile, ¿no?, que hasta ese momento perdieron el cargo de presidente y lo sacaron y entraron otros a gobernar, ¿no? Como a veces, como se dice también, golpe militar, ¿no? En plena guerra, Hilario Daza, el presidente boliviano que provocó esta guerra, fue destituido y reemplazado por Narciso Campero, ¿no? Entonces, a partir de, ojo con esto, Narciso Campero entra a la presidencia de Bolivia, ¿no? Sacan a Daza y entra él. Y en el Perú, el presidente Mariano Ignacio Prado, que unos días antes recién se estaba yendo a Europa a comprar las armas, y la guerra había empezado en abril, y él recién en octubre, más o menos, recién se está yendo a Europa a comprar los barcos, las armas. ¿Ya barcos para qué? Si ya habíamos perdido ya la campaña marítima.
¿no? Tarde reaccionó. Entonces, en el momento en que él se va a Europa, con todo el dinero recaudado para comprar las armas, en ese momento hay un golpe de Estado también acá en el Perú, él no estaba, estaba de viaje, estaba en Europa, entonces toma la presidencia Nicolás de Piérola, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. Nicolás de Piérola toma la presidencia del Perú y Narciso Campero toma la presidencia de Bolivia. Es en ese momento que Narciso Campero viene hasta el Perú, ¿no? Lidera el ejército boliviano y en la batalla del Alto de la Alianza, que es clave también, escuchen, vemos ahí en la diapositiva, en la pantalla, al terminar esta batalla, el ejército boliviano se retira, regresa a Bolivia y nunca más participó en la guerra. O sea, nos abandonaron. ¿Ya? Esta guerra que la iniciaron ellos en contra de los chilenos y que provocó todo esto y nos obligaron a los peruanos a que cumplamos nuestra palabra del tratado que el Perú había firmado 6 años antes y luego nos abandonan. Y ojo, ¿acaso el ejército chileno fue detrás de los bolivianos a perseguirlo a territorio boliviano? No, no le interesaba, porque los chilenos ya habían conseguido el desierto de Atacama, que era parte de Bolivia que llegaba al mar, eso le interesaba. A los chilenos no les interesaba invadir el territorio boliviano allá en las alturas, en la sierra, que se vaya. Ahora Chile se concentró en el Perú, ¿ya? Chile se concentró en el Perú. A partir de ahí la guerra ya deja de ser entre los 3 países y se convierte en una guerra entre Perú y Chile. ¿A partir de cuándo? A partir de la batalla del Alto de la Alianza, que es el momento donde Bolivia nos abandona, se retira y nos abandona, ¿no? Para mí es un acto de cobardía, ¿no? Nos obligan a entrar en la guerra y luego nos dejan, ¿no? Sabiendo que el Perú no estaba preparado para enfrentar a los chilenos. A ver, un momentito, van a entrar 2 compañeros. Ya, eso pasa a entrar tarde. Un momentito. Un ratito, chicos. A ver, chicos, traten de entrar a la hora que se les dice, por favor, ¿ya? Perdón, profe, tuve problemas de conexión. Ya, no te preocupes. Sino que al momento de hacer entrar nuevo todo, pues ahora tengo que volver un ratito, ¿ya? ¿Dónde está? Un momentito. ¿Recuerdan qué número les dije que era? Chicos, ¿recuerdan qué número les dije? 11, ¿no? Era la diapositiva 11, no sé, ya la encontré. Ya está. Ya está. Ahora sí lo ven, ¿no, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta fácil, a ver. Me dice su nombre y me da la respuesta ya para ganarse los puntos. Ya, a ver. Uy, ahora sí vuelvo. Ay, Dios. Ya va a tener que esperar ese alumno. A ver, ¿a partir de qué batalla el ejército boliviano nos abandona en la guerra? ¿Quién me responde? A ver. ¿Puntos A? ¿A partir de qué momento? El ejército boliviano nos abandona, chicos. Hace unos minutitos lo acabo de decir, ¿ah? E incluso está en la pantalla. ¿A partir de qué momento nos abandona? Preguntaré entonces, a ver. Yael, ¿en qué momento nos abandona el ejército boliviano? ¿A partir de qué momento? En la batalla del Alto de la Alianza. Muy bien, sí sabía, pero no quisiste contestar. No, me dejan hablando solo, pero ¿por qué tienen esa costumbre? ¿Por qué tienen esa costumbre? A ver, Fabricio, ¿cómo se llamaba el presidente de Bolivia, ¿no? Que dio el golpe de Estado y lo sacó a Hilarión Daza? También lo dije y también está en la diapositiva. ¿Recuerdas, Arturo? Ahí te veo en la pantalla. Dime, mueve la cabeza sí o no, si sabes o no quién es el presidente de Bolivia en ese momento. No me voy a molestar, pero lo que me molesta... Profesor, sí sé, pero no me acuerdo.
Ah, a ver, ¿cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? A ver. La nueva, esa de los Sí, chicos del siglo XXI, ¿no? Sí sé, pero no me acuerdo. A la hora que me, todas las típicas. a la hora que me pidas tu nota, que me digas, también yo te voy a decir lo mismo, ¿eh? Sí sé tu nota, pero no me acuerdo, Benito. Esa es la nueva de los jóvenes del nuevo milenio, ¿no? Acá ¿quién se está riendo? A ver, chicos, dejen de hablar por el chat, por favor, ¿ya? Concéntrense en la clase, por favor, ¿ya? Bueno, yo lo dije, hubo dos golpes de Estado. Uno en Bolivia, donde Narciso Campero saca de la presidencia a Hilario Daza. Entonces, la respuesta es Narciso Campero. Y en el Perú es Nicolás de Piero, la que Nicolás de Piero la saca del gobierno a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Pero en ese momento Mariano Ignacio Prado ya no estaba en el Perú. Ya se había ido con el dinero a Europa a comprar las armas, ¿no? Y ya saben después que no, nunca trajo las armas, ¿no? Eso sí lo saben, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y en ese momento es que también Bolivia nos abandona, ¿no? Después de la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Luego de eso viene la batalla de Arica, la famosa batalla de Arica, donde muere Francisco Bolognesi, donde muere Alfonso Ugarte, ¿no? Pero muere en la cima del Morro, como yo les dije la vez pasada, nunca se tiró con un caballo y la bandera, y del Morro se tiró al mar, no, eso no pasó. Él murió peleando contra los chilenos, ¿no? En la parte alta del Morro, junto a Francisco Bolognesi. ¿Ya? Muy bien. Luego de esta campaña de Arica, de la batalla de Arica, ya el Perú definitivamente perdió todo el sur. Todo el sur peruano pasó a manos a manos de los chilenos, ¿no? Pero los chilenos, no contentos con lograr su objetivo, ya se habían apoderado de todos los desiertos de Atacama, que antes eran de Bolivia, y todo el desierto de Arica, de Tarapacá, que le pertenecían al Perú, ahora pasaba a poder de ellos, y a partir de ahí ellos ya manejaban el salitre, ¿no? Y con la venta comenzaron incluso a exportar el salitre, y con ese dinero ya seguían financiando la guerra, ¿no? Pero los chilenos, no contentos con ya haberse apoderado de todo el sur, dijo, no, ahora vamos por Lima. Ahora venía la invasión a Lima, ¿ya? Venía la invasión a la ciudad capital, ¿no? Entonces ahí va a venir ya la tercera parte ya de la guerra. Pero ahora sí, vamos a entrar a la práctica, ¿ya? Espero que ya no entren alumnos ya, porque si no se va a mover todo, ¿ya? Vamos por acá, a ver. Listo. Ahí está la práctica que todos deberían tener, pero no la tienen. ¿Ya? Estoy hablando como Fabricio, ¿ya? Sí sé, pero no me acuerdo, ¿no? Y ahorita acabo de decir, todos deberían tener, pero no la tienen. Ya se me pegó lo de Fabricio, ¿ya? ¿Sabes, Fabricio? Tú tienes la culpa de que esté hablando tonterías. ¿Dónde está ese niño? A ver, vamos a buscarlo. Chócala, Fabricio, ya me contagiaste. Acá está, vemos la campaña terrestre. Miren, tiene 4 hojas estas prácticas, las cuales hay que analizar, las cuales hay que leer para poder entender y poder desarrollar. Por ejemplo, vean ahí donde dice la campaña de Tarapacá. Chile tenía una táctica para esta parte de la guerra, y el Perú también tenía una táctica. ¿Cuál era la táctica chilena y cuál era la táctica peruana? A ver, Alessandra, que tiene una muy buena voz, nos va a leer. A ver, Alessandra, léeme la táctica chilena. ¿Qué decía? Desembarcar en la retaguardia del ejército peruano para encerrarlos atacando hacia el sur. En la retaguardia, es decir, en la parte de atrás, ¿no? Esa era la táctica chilena. ¿Y cuál era la táctica peruana, Alessandra? Al enterarse los aliados del desembarco chileno en Pisagua, tramaron encerrarlos tanto con el ejército acantonado en Tacna y Arica como con el ejército de Tarapacá. Ya, entonces, lo que planeaba el ejército aliado que formaban Perú y Bolivia era dejar al ejército chileno en medio, ¿no? Como un sanguchito, ¿no? Por un lado iba a estar el ejército de Tacna y Arica, ¿no? Donde estaban los bolivianos y parte del ejército peruano.
Y del otro lado, más al sur, estaba el ejército de Tarapacá, y planeaban dejar al ejército chileno. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que los bolivianos nunca llegaron a esa zona a apoyar a un pequeñísimo ejército que había en Arica, ¿no? La idea era que el ejército boliviano, muy numeroso, tenía que llegar ahí y apoyar al ejército de Arica, ¿no? Pero no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque estos bolivianos venían con una paciencia y tenían que cruzar una zona desértica. ¿Y saben lo que hicieron, chicos? Les cuento, ¿ya? Estos bolivianos, en vez de... se sabe, si estás pasando por el desierto, tienes que tener tus reservas de agua, ¿no? Pero ¿qué pasó? En sus cantimploras, que eran lo que usaban en esa época, ¿no? En vez de decirle toma todo, como decimos ahora, usaban unas cantimploras grandes. En vez de poner agua para poder pasar el desierto, llenaron sus cantimploras con licor, con bebidas alcohólicas. Entonces, imagínate, las bebidas alcohólicas como que te calientan, ¿no? En pleno desierto, tomando bebidas alcohólicas, ebrios, obviamente no iban a llegar a tiempo, pues, no llegaron a tiempo. Ya había desembarcado el ejército chileno. Es más, un general peruano queda atrapado ahí. Acá les voy a dar el nombre, acá está. ¿Lo ven? El general peruano Juan Buendía se quedó encerrado en otra zona que se llamaba Iquique, porque el ejército boliviano no llegaba. ¿Qué iban a llegar? Pues estaban ebrios, estaban borrachos. ¿Ya? Y el general peruano Buendía quedó atrapado. Entonces, la táctica peruana de encerrar a los chilenos por dos frentes fracasó. Pero fracasó porque el ejército boliviano demoró en llegar. ¿Y por qué demoró en llegar? Porque estaban ebrios. Se dedicaron a beber alcohol, ¿no? Y muchos de repente fallecieron en el camino porque no tenían agua, ¿no? Pero no. El peruano y el boliviano también somos muy parecidos, ¿no? A veces somos tan irresponsables, porque eso fue una irresponsabilidad de los bolivianos. Pero tampoco hay que echarles todo o hablar tanto, porque los peruanos también somos irresponsables. Somos muy irresponsables, ¿no? Entonces, ahorita me acabo de acordar de la frase, sí sé, pero no me acuerdo, ¿no? No sé por qué me he acordado de esa frase. ¿Ya? Entonces, el general Buendía queda atrapado, ¿no? Y la táctica no funcionó, como vemos acá, ahí está en negrita, dice, sin embargo, la táctica no funcionó. Si yo preguntara en el examen, ¿por qué la táctica no funcionó? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, creo que voy a preguntar y no van a contestar porque no se van a acordar. Preguntaré por nombre, entonces, si no nadie va a querer responder. A ver, a Fabricio no, porque él nunca se acuerda. A ver, ¿quién me puede responder? A ver, Jairo, ¿por qué no funcionó la táctica? ¿Qué pasó? Esa táctica de encerrar a los chilenos, ¿por qué no funcionó? Jairo, ¿funciona tu audio? A ver, te escucho, Jairo. Sí, profe. ¿Por qué no funcionó la táctica? ¿Qué pasó? No se acuerda tampoco. No acabo de decir, chicos, no funcionó porque el ejército boliviano no llegó a cubrir al pequeño ejército peruano que estaba en Arica. Hace un par de minutos lo dije. A ver, vamos a seguir acá. No, estamos malas, ¿no? La otra, la batalla de Tarapacá, ya lo vimos, ¿no? Vamos a leer esta parte, ¿ya? A ver, Alessandra, amiga, ¿puedes leer eso de la batalla de Tarapacá que está en la pantalla? Sí, profesor. Sí. Se inició la marcha hacia Arica. El terreno era muy desigual debido a las zanjas abiertas para extraer el guano. Se sumaba a esto un solo abrasador. Cáceres se afanaba por aliviar a sus soldados, darles palabras de aliento y consejos prácticos, por ejemplo, que llevaran en la boca alguna piedrecilla o una bala para evitar la secreción de la saliva, y así mitigar la angustiosa situación de sed. A los más afectados les distribuyó en mínimas rodajas un limón que por ventura llevaba en el bolsillo. ¿Sigo? Sí, sí.
Ya se había auxiliado a todos con una parca reacción de Mote y Charqui, cuando un soldado llegó a la carrera informando que el ejército chileno avanzaba y que pronto llegaría a tomar posiciones estratégicas para un ataque. El coronel Cáceres, sin esperar órdenes pertinentes, fracciona los efectivos de inicio de la ascensión a la cuesta para alcanzar la cima antes que los enemigos. No solo treparon los peruanos las difíciles cuestas de los cerros, sino que arrollaron en 3 embestidas sucesivas a los destacamentos más selectos del ejército chileno, conformado por jinetes, artilleros e infantes, con lo último del armamento moderno, en 10 horas de lucha incesante y con tropas semi-descalzas, integradas totalmente por infantería. Los peruanos causaron 852 bajas al enemigo, le tomaron 60 prisioneros y capturaron 88 cañones. En esta batalla pelearon Cáceres, Bolognesi y Alfonso Ugarte, y fue un soldado cusqueño, Mariano de los Santos, quien arrebata el estandarte de regimiento cuarto de línea chileno. A pesar de la victoria, los peruanos tuvieron que regresar hacia Arica. Tarapacá estaba perdida. Bien, miren, esta es una pequeña lectura, ¿no? Para saber la difícil situación que tenían que enfrentar, ¿no? Porque era una guerra, en ese momento la guerra era en el desierto, ¿no? Increíble, ¿no? Pero esta guerra, ¿por qué era en el desierto? Porque precisamente eran los desiertos de Tarapacá y los desiertos de Atacama, que eran lo que los chilenos querían apoderarse, porque en esa zona se encontraba el Salitre. Lamentablemente, la batalla de Tarapacá, que la ganamos, no sirvió de nada porque el ejército peruano se tuvo que retirar de ese lugar. Y a partir de ese momento perdimos, ya Tarapacá pasó a poder de los chilenos, ¿no? Luego de esto viene ya la última campaña en la zona sur, que es la campaña de Tacna y Arica, ¿no? Aquí ya es donde va a ocurrir que el ejército boliviano ya nos va a abandonar, ¿no? Y aquí la última batalla, la de Arica, ¿no? Donde muere Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, es donde perdemos definitivamente ya todo el sur del territorio peruano, ¿no? Entonces, en estas campañas del sur se pone de manifiesto, sí, el heroísmo, ¿no? Las ganas de defender al Perú de algunos peruanos, pero también saca a flote, ¿no? Lo típico de los peruanos, ¿no? Las irresponsabilidades, no solo de los peruanos, sino de los bolivianos, ¿no? Y lo mal preparados que estábamos para esta guerra, ¿no? Militarmente obvio, debido a la crisis económica que el Perú ya tenía desde años anteriores, el Perú no estaba a la par militarmente para enfrentar a Chile, y menos aún si Chile tenía detrás a Inglaterra apoyándolo en todo el aspecto militar, ¿no? Con los barcos, las armas modernas, los cañones modernos, con instructores militares que prepararon en tácticas de guerra, cómo pelear en el desierto, o sea, estaban súper preparados. Ellos ya tenían años preparándose para esta guerra, ¿no? Es más, Alessandra acaba de leer que nosotros capturamos 8 cañones, ¿no? 8 cañones modernos al derrotar a los chilenos en esta batalla de Tarapacá. Pero fueron cañones capturados en vano porque los peruanos no sabían manejar, era un arma moderna, era un cañón moderno, no eran los cañones antiguos. Entonces nadie sabía manejarlos, nadie sabía utilizarlos, ¿no? Entonces ahí era una ventaja, al final lo tuvieron que abandonar. Imagínate, jalar, desplazar en el desierto cañones que pesaban mucho y desplazarlos porque, y encima no, tenerlos por la pura porque no los sabían manejar. Y encima que ellos estaban que se morían de sed, ¿no? Caminar descalzos por el desierto, ¿no? Imagínate la arena hirviendo, quemante, ¿no? Entonces tuvieron que abandonar los cañones, no los llevaron. Ya, por eso se dice que es una de las victorias más inútiles que se haya tenido, ¿no? Porque se ganó esa batalla, pero al final no sirvió de nada, porque igual Tarapacá pasó a poder de los chilenos, ¿no? ¿Qué quedaba? Arica, ¿no? Entonces Arica también lamentablemente, ya para ese momento, cuando iba a ocurrir la batalla de Arica, ya Bolivia nos había abandonado. En ese momento ya Bolivia se había retirado de la guerra, ¿no? Entonces
en Arica quedaron pocos soldados, ¿no? Se estaba preparando otro ejército, ¿no? Para ya comenzar a defender a la ciudad de Lima, porque ya se veía venir eso. Y Arica tuvo aproximadamente, si no me equivoco, entre 1000 y 2000 soldados, ¿no? Y los chilenos tenían el triple de soldados, ¿no? Era un enfrentamiento de 3 o 4-1. De cada peruano había 4 chilenos para un peruano, ¿no? Entonces, por eso que le piden la rendición al que estaba al mando, ¿no? Del ejército peruano ahí en Arica, ¿no? Que era el coronel Francisco Bolognesi. No sabemos esa historia ya, la respuesta que da, pero aún así Bolognesi dijo, yo no voy a decidir solo, por eso al emisario chileno, llamado Juan de la Cruz, le dice que espera unos minutos, ya tiene mi respuesta, pero de todas maneras espera unos minutos. El chileno se queda esperando y Bolognesi de emergencia llama a todos sus comandantes, a todos sus ayudantes, ¿no? A los más altos cargos militares que estaban con él ahí en Arica, ¿no? Y bueno, yo pienso que no debemos rendirnos, que debemos enfrentarnos, pero como yo no voy a decidir solo, quiero pedir su opinión de todos ustedes, y lo que la mayoría diga, eso haremos, ¿no? Bueno, cuenta la historia que la mayoría apoyó a Bolognesi y dijo, no, nosotros no nos vamos a rendir, ¿no? Y bueno, ocurrió, nuevamente dio la respuesta al enviado chileno, ya saben, ¿no? Las famosas palabras de los tengo deberes sagrados que todos conocemos, y bueno, y unos días después, un par de días después, comienza esta batalla, ¿no? Como Arica fue en la cima de un morro que también está frente al mar, entonces recibió un doble ataque por parte del ejército chileno y también de los barcos que estaban frente al morro, también bombardeaban ahí con sus cañones. Estos barcos bombardeaban a la base de Francisco Bolognesi, que se encontraba en la parte alta del morro. Y fue una masacre, pues, total, ¿no? Porque finalmente el ejército peruano es derrotado, y ahí sí, con esta derrota definitivamente se pierde todo el sur del territorio peruano, ¿no? Tacna, Moquegua, Arica, Tarapacá, pasan a formar parte ya de Chile, ¿no? Porque ya no había posibilidad, no había un ejército que pudiera enfrentarse a los chilenos, y encima el ejército boliviano ya nos había abandonado, ya se retiraron cobardemente de la guerra, ¿no? Ya quedábamos a merced de los chilenos. Lo que quedaba era el poco ejército peruano que había sobrevivido, estaba en retirada para defender la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque ya se sabían los planes y las intenciones chilenas de invadir la ciudad de Lima, ¿no? Lo que querían era invadir Lima, lograr la rendición total y que definitivamente se firme un tratado de paz o un tratado que ponga fin a la guerra, donde el Perú aceptaba entregar todos estos territorios del sur a los chilenos, ¿no? Entonces,